Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Cuando se me pidió hablar de este tema, debo decir que hablábamos de aerosoles y niños o aerotransportación y eh, yo me imaginé a los niños en un avión viajando en el mundo COVID. Obviamente que a eso no nos vamos a referir, sino que principalmente vamos a hablar de aerotransportación de partículas virales en pabellón. Ah, en diciembre del 2019 eh, empezaron a aparecer los primeros casos de coronavirus y ya en marzo del 2020, digamos el 3 de marzo del 2020, ya se nos hace absolutamente más real la pandemia, apareciendo los primeros casos de coronavirus en Chile. Como bien dijo anteriormente el doctor Rodríguez, existen muchas formas de transmisión, pero la transmisión por aerosoles, por gotita, forma la parte más importante de transmisión. Y nuestra pregunta fue, ¿y ahora qué podemos hacer? Y nos contestamos con la literatura que nos decía que teníamos que usar nuestras EPP haciendo medidas de aislamiento tanto de contacto como de gotitas como respiratorias. Y nos cubrimos de escudos faciales, mascarillas, guantes, cofias, de un cuanto hay, para poder enfrentar esta nueva epidemia en pabellón. Pero nuestra pregunta, y no solo la nuestra, sino que todo el mundo, dice, ¿la EPP será lo suficiente para evitar contagiarnos nosotros y además la gente que trabaja con nosotros en pabellón? Y empezamos, o el mundo empezó a buscar alternativas para protegernos. Y aparecieron cajas de intubación, luego aparecieron escudos de acrílico con plástico de intubación, y también usamos solo sábanas de intubación, donde nuestro objetivo era principalmente contener estas partículas aerotransportadas para que no pasaran al ambiente y no nos contagiaran a nosotros y a todos los que trabajaban con nosotros en el pabellón o en el servicio de urgencia. Más adelante vamos a ver lo que hay hasta ahora de efectividad de cada una de estas cosas. Por otro lado, vimos que, como bien decía el doctor Rodríguez, las partículas aerotransportadas, que son las que nos van a contagiar, eran expulsadas tanto con la tos, con el hablar, y principalmente las partículas aerotransportadas en pabellón se midieron por el grado de tos, tos como carraspera, tos intensa o tos moderada. Y vimos que la protección con un tubo endotraqueal nos permitía disminuir las partículas aerotransportadas y sobre todo también disminuir la dispersión de aquellas. Entonces, en esa época definimos intubar a todos nuestros pacientes. Paciente que llegaba a pabellón con COVID o sin COVID, que no pudiese recibir anestesia regional, lo intubábamos. ¿Cómo lo intubábamos? En secuencia rápida, los preoxigenábamos con lo que tuviéramos a disposición, una NAP, ventilación no invasiva, mascarilla facial, y rápidamente los dormíamos, usábamos relajantes musculares y esperábamos el tiempo de efecto del bloqueador neuromuscular en apnea. Y el objetivo era intubar nuestros pacientes, con COVID o sin COVID. Y por otro lado, satanizamos el uso de máscara laringe en pabellón, o incluso el uso de máscara laringe en reanimación. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en estas imágenes, con distintos tipos de máscaras laringeas de segunda generación, el selle, como no es completo, permitía la salida de partículas aerotransportadas que en estas imágenes las vemos como estas imágenes como de luz ultravioleta. Entonces las satanizamos. Ningún paciente que fuera a pabellón podía usar máscara laringe, porque no era capaz de hacer un buen selle. Ningún paciente que tuviera vía aérea difícil podía usar máscara laringe, porque el selle que nos daba esta máscara laringe no era suficiente como para protegernos a nosotros y a los que trabajaban con nosotros.
Bueno, y me pidieron hacer esta charla y llegó junio del año 2021, donde mi pregunta fue, ¿qué sabemos hoy de todas estas cosas que hicimos? Un poco tratando de buscar solución o de evitar contagiarnos, de evitar contagiar a nuestra gente y de proveer el mejor cuidado a nuestros pacientes. Hoy sabemos principalmente muchas cosas, pero muchas de ellas basadas en nuestra experiencia, más que en la evidencia, porque aún han pasado, que ya ha pasado 1 año y 3 meses, los trabajos de evidencia no son lo suficientemente fuertes para definir ciertas cosas que podemos hacer. Entonces vamos a ir a nuestras barreras. Vamos a hablar primero de ellas. Las barreras como método de mitigación de partículas aerotransportadas. Entonces, como vemos en estas imágenes, un paciente de simulación, un paciente que tose, podríamos contener estas partículas aerotransportadas dentro de estas cajas que nosotros fabricamos. Pero no debemos olvidarnos que al retirar estas cajas corremos el riesgo que de estas partículas, como decía el doctor, que se pueden demorar 14 minutos en deshidratarse, al retirar nuestra caja tenemos una falsa protección al usar la caja. Y el riesgo puede aún ser el mismo que si usamos la caja o no. Por otro lado, tenemos que tener claro que al utilizar cajas sumados a nuestro escudo facial, sumados muchas veces a cosas que nos disminuyen la motilidad de nosotros mismos en el pabellón, hacía que nuestras intubaciones fueran aún más difíciles. Incluso tenemos el caso de una colega que entre sus lentes, el escudo facial y las cajas decidió operarse de los ojos para poder ver algo. Por tanto, siempre hay que tener cuidado con las cajas, de tener claro que el hecho que si bien nos contienen las partículas aerotransportadas, no las contienen por siempre. Y por otro lado, al ser un material reciclable, o sea que podemos volver a utilizar, también aumentamos el riesgo en el aseo de estas cajas. Otro tipo de barreras que utilizamos fue esa misma caja sin contención posterior y vimos que si no teníamos cerrada la caja, la salida de partículas era bastante importante. Luego decidimos usar sábanas plásticas y vimos que, o creímos que era de mejor calidad que las cajas. Pero cuando uno hace simulación, ve que la salida de las partículas aerotransportadas también es importante. Y entonces, tampoco es un método infalible para mantener estas partículas. El aseo del plástico no es importante porque al tomar esto lo botábamos y disminuíamos la contaminación. Pero hay estudios que muestran, aquí tenemos un paciente que tose, cómo se dispersan las partículas aerotransportadas, ya sea gotitas o aerosoles alrededor de él. Y aquí vemos en la figura B cómo están las partículas aerotransportadas bajo el plástico, y en el C vemos cómo están las partículas aerotransportadas una vez que lo retiramos. Por tanto, también nos dan una falsa tranquilidad, disminuyen la cantidad de partículas, pero no las eliminan. Entonces, cuando hablamos de todas estas barreras, debemos saber que tienen beneficios. Y sí, contienen partículas aerotransportadas, pero también tienen riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Uno, la falsa tranquilidad que nos dice que no nos vamos a contagiar o que no vamos a tener contacto con estas partículas. Dos, la dificultad de la visión. Tres, se vio que los pacientes que eran intubados en estas cajas tenían un tiempo mayor de intubación, una mayor desaturación e incluso vías aéreas que no eran difíciles se transformaron en difíciles por esta caja. Y cuando nosotros teníamos vías aéreas difíciles, estas cajas nos dificultaban el uso de instrumentos o la instrumentalización de nuestra vía aérea difícil. Por tanto, en agosto del año 2020, la FDA dice que no existe información suficiente
para utilizar nuestras cajas o todo nuestro tipo de barrera y revocan su uso hasta que exista mayor experiencia, eh, principalmente por la falsa tranquilidad y por las dificultades en la intubación de nuestros pacientes. ¿Qué hay en pediatría? En pediatría, si bien no se habla principalmente de los aerosoles, se dice que aumentan el tiempo de intubación, aumentan la disminución de la saturación, el tiempo de disminución de saturación, y además hacen que vías aéreas que no eran difíciles se transformaran en vías aéreas difíciles. Por tanto, al no tener un beneficio demostrado y al aumentar el riesgo, tampoco recomiendan su uso. Cuando vamos a nuestra satanizada máscara laringia, vemos que, como les decía anteriormente, en el 2020 dijeron no hay que usarla nunca. Pero si comparamos la utilización de la máscara laringia versus la máscara facial, vemos que las partículas aerotransportadas son menores en la utilización de las máscaras laringias. Por tanto, en caso de que nosotros tengamos un paciente que se pueda ventilar, pero que tenga una vía aérea difícil y que no la podamos intubar, la máscara laringia sería una buena alternativa para este grupo de pacientes, con un buen selle y sin ventilación a presión tan positiva de manera que evite la salida de los aerosoles. También hay que recordar que pese que en el tiempo de pandemia o cuando partimos con la cirugía electiva en pacientes COVID negativos, igual nosotros en la mayoría de los pacientes los intubábamos, protegíamos la vía aérea con tubo en aquellos grupos de pacientes que no podíamos realizar anestesia regional. Se ha visto que la utilización de máscara laringia en los pacientes COVID negativos en época de pandemia puede utilizarse, ya que disminuimos los riesgos hacia nuestro paciente, como realizar espasmos, como la tos, como la extubación o complicaciones como el laringoespasmo. Por tanto, la utilización de la máscara laringia en los pacientes COVID negativos tiene un rol importante. Ahora vamos a ir a la intubación. Cuando partimos con la intubación, como bien les decía, hablábamos de que había que intubar a todos los pacientes en secuencia rápida, porque la intubación era el momento de mayor aerolización o de aerotransportación de partículas. Y se vio con estudios cuantitativos que la utilización de bloqueadores neuromusculares, como vemos aquí en el gráfico que muestra concentración de partículas versus el tiempo hasta el inflado del CAF, vemos que la cantidad de partículas que tenemos aerotransportadas son bastante pocas si utilizamos bloqueador neuromuscular. Por tanto, nuestro problema principal no sería la intubación. Y el problema lo tendríamos principalmente en el pabellón con la extubación. ¿Por qué con la extubación? Porque para extubar a un paciente tenemos que revertir el bloqueador neuromuscular. Y en este mismo gráfico, y aquí abajo, viendo las intensidades de la tos que se puede producir una vez abierto el CAF o desinflado el CAF, vemos que la extubación es el minuto en el cual se produce más tos. Tos intensa, tos leve, tos moderada, tos intensa, y asociado a esto un gran número de partículas aerotransportadas. También, cuando hablamos de las barreras, se nos dice que perdón, podemos tener ciertas maniobras como son los cambios de posición, y la posición ante Trendelenburg sería una buena posición para evitar la caída de partículas aerotransportadas en la persona que está operando en la intubación. Entonces, en conclusión, vemos que en nuestro grupo de pacientes la magia está en saber elegir el grupo de pacientes y la técnica de manejo de vía aérea en cada uno de estos pacientes. Ver la mejor técnica y evaluar la vía aérea, y si tenemos vía aérea difícil, hacer lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. No olvidarnos nunca de las EPP, que obviamente las partículas aerotransportadas van a estar en mayor concentración en la zona del que manipula la vía aérea. Y obviamente mejorar la calidad y disminuir los riesgos de nuestros pacientes. En conclusión,
Las cajas o boxes o barreras no debiésemos utilizarlas. Las máscaras laringeas sí podríamos utilizarlas en el manejo de vía aérea difícil en pacientes COVID positivos, en el caso de que no los pudiésemos intubar, y en los pacientes COVID negativos que van a cirugía en época de pandemia. Y tener claro que el momento en el cual hay mayor cantidad de partículas aerotransportadas a nuestro alrededor es en el momento de la extubación asociada a la tos que se puede producir. Y nunca olvidar las EPP para el manejo de este grupo de pacientes. Muchísimas gracias y absolutamente dispuesta a contestar sus preguntas.